Y él muchas veces respondió a través de la palabra, porque la Biblia, las Sagradas Escrituras, es el documento legal. Hay muchas personas que minimizaron la Biblia, la persiguieron. Durante muchas generaciones quisieron hacer desaparecer la palabra de Dios, la Biblia. En muchos lugares le prendieron fuego. Algunos dijeron, no lea la Biblia porque lo va a trastornar psicológicamente. Y la Biblia, la palabra de Dios, que se defiende por sí sola, persistió. Amén. Antes que se cantara la canción, resistiré. La Biblia resistió, permaneció. ¿Sabe por qué? Porque escrito está que lo que hoy vemos por cielo, la tierra que hoy pisamos y habitamos, cielo y tierra, dice, pasará, pero mi palabra no pasará. Así que si hay algo que va a permanecer por los siglos de los siglos, cuando ya mucha gente deje de hablar de John Lennon, de Paul McCartney, del Buda, de Gandhi y de muchos otros pensadores antiguos contemporáneos, la Biblia resistirá, persistirá. Entonces es muy sabio aferrarse a algo que va a permanecer. Es algo muy sencillo, aunque muchos complican la situación. Pero si hay algo que va a permanecer, a eso tenemos que aferrarnos. No a las cosas pasajeras, a las filosofías que así como surgen, desaparecen rápidamente. Sino que tenemos que aferrarnos a lo que permanece. Los otros días mi esposa estaba cantando un pedacito de una canción. Dice, ¿cuántos años predicó Noé? Canciones del año de Pirulo, ¿ve? De atrás. 120 años predicó. Y él dijo que venía el diluvio. Muchos no le creyeron. Es más, se burlaban. Y le decían, este viejito parece que algo fumó o algo se tomó. Si no hay nubes, no hay costumbre de lluvia, no hay nada. Y él seguía martillando, preparando a algo a que aferrarse cuando viniera el diluvio. ¿Y qué pasó? El diluvio llegó. Y los que estaban ahí atentos se aferraron a algo que los iba a salvar. Los que no se murieron ahogados, como narra la palabra. Se salvaron los que Dios quería que se salvaran. Hasta las mascotas son más inteligentes a veces que nosotros. Se dio cuenta en Turquía hace poquito, ¿no es cierto?, en ese terremoto que destruyó. Las aves del cielo y los perritos de la casa advertían que algo iba a pasar. Algo feo iba a pasar. Y aullaban, gritaban, estaban incómodos. Los pájaros volaban en horas de la madrugada y el ser humano roncando como si nada. Entonces, el fin se acerca, mi amigo. Señales hay. Tenemos que aferrarnos a algo que permanezca. Y lo que va a permanecer, hoy no tenemos un arca como la de Noé, pero tenemos al Espíritu de Dios. Tenemos al Salvador del alma, Cristo Jesús. Y tenemos un Padre
que no nos dejará, porque Él lo dijo desde el comienzo de Génesis. Dice: yo no te dejaré, no te desampararé. Quizás hay seres humanos que han jugado con tus sentimientos, quizás hay amigos que se borraron en la mejor, pero Dios ha dicho y Él lo va a cumplir. Él va a permanecer para siempre. Amén. Amén. ¿Qué piensan de Cristo? ¿Qué dice la gente acerca de Jesús? Hay un versículo que se transmite de generación en generación y mucha gente lo recita porque lo sabe, o lo leyó, o lo escuchó. Y en un evangelio nos narra que al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es? Ellos respondieron: algunos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, un profeta mayor, antiguo. Otros dicen que es Jeremías o alguno de esos profetas. La gente lo tenía ahí frente a frente y no le creyó. Yo creo que si Jesús se presentara en las calles de San Luis, la gente correría a su religión y diría: ¿este es Jesús? ¿Este es? Mucha gente no le creería tampoco, a pesar de tenerlo ahí cerca. La segunda pregunta: ¿qué es Cristo para ti? Mucha gente responde: es el creador del mundo y de todo lo que hay. Otros opinan diciendo: Él es mi Salvador. Los creyentes más conocedores, más aferrados a Cristo, dicen: Él es mi Salvador. Él es quien nos enseña la compasión y el perdón, dicen otros. Otros más profundos dicen: Él es amigo de todos. Él es el que sana a los enfermos, el que da paz, es el que escucha y es el que bendice a los que creen. Si nos preguntaran personalmente a nosotros, la tercera pregunta: ¿qué piensa usted de Jesús? Y tenemos que ir a la palabra de Dios, porque muchas veces nuestras propias palabras no alcanzan a dimensionar lo grande que es Jesús. Juan 3:18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué ha sido condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo quiero abrir un paréntesis acá. No es Dios el que condena. La misma gente se condena. ¿Por qué? Está escrito: porque no ha creído en el nombre de Jesús, el unigénito Hijo de Dios, el que intercede por nosotros, el que nació de un vientre virgen, el que vivió para Dios. Aún de los 12 años, Él predicaba y enfrentaba en las sinagogas con mucha vehemencia, 12 años, a los grandes doctores de la ley. Y Él refutaba todo el judaísmo y el legalismo y el autoritarismo y el machismo y todo eso. Él lo confrontaba con 12 años. Un día se perdió. La madre, como toda madre, ¿no es cierto?, le tiró la oreja, le dice: ¿dónde estuviste? Porque María era brava también. No solo las sanluiseñas son bravas, María también era brava. ¿Dónde estuviste? Te hemos estado buscando toda la gente en la fiesta, un cúmulo de gente, pensamos que te había pasado algo. ¿Y qué le dijo Jesús? En los negocios de mi papá
ahí es donde debo estar. Mucha gente habrá dicho, en la carpintería de José. No, en los negocios del Padre, anunciando la palabra de Dios, predicando, sanando, libertando, gloria a Dios. Y todos los que se acercaban a Él, la mujer samaritana, ¿no es cierto?, la del flujo de sangre, la que llevó la joroba 38 años en su espalda, la mujer que fue encontrada en el lecho, ¿no es cierto?, con un hombre que no era su marido, ¿no es cierto?, María Magdalena. Todas ellas se acercaron de una manera u otra y Jesús extendió su mano. Si hay alguien que ama al género femenino, es Jesús. Es Jesús. Amén. Amén. Entonces, cuando muchas jovencitas con su pañuelito verde atentan contra las iglesias, la iglesia se debe levantar con una palabra del cielo. Muchachas, si hay alguien que las ama, es Dios. Él entregó su vida por ustedes. Él las salvó, las libertó. Cuando Él resucitó al tercer día, ¿quién fueron las primeras en saberlo? Las mujeres. ¿Quién fueron las primeras que corrieron diciendo, ¡ha resucitado! Oh, gloria a Dios, estábamos tristes hasta ayer, pero hoy ha resucitado y vive para siempre. Ese mismo mensaje para todo aquel que realmente piensa de Dios en manera favorable, tiene que anunciarlo. Él vive, vive para siempre. Amén. Son numerosos los hombres y mujeres ilustres. Hemos tenido en toda la historia de la humanidad mucha gente pensante, ¿no? Mucha gente que surgió de los helénicos, de Grecia, de Europa del Este, de Estados Unidos, del sur. Tenemos algunos premios Nobel también aquí en el país. Mucha gente ilustre que fueron desapareciendo. Se fueron muriendo, se fueron yendo. La influencia de esa gente todavía es fuerte. Por eso hablamos de ello esta noche. En muchos colegios, muchas instituciones tienen el nombre de esas personas ilustres. Pero al pasar los años, las nuevas generaciones tienden a olvidarlos, desconociendo los orígenes. Y al pasar el tiempo, ya no producirá la gran diferencia para la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Pero cuando hablamos de Jesús, es muy distinto. Cuando se trata de Jesús, según el versículo que leíamos recién en el encabezado, ¿no es cierto?, en Juan, nuestra actitud con respecto a Él es de un asunto de vida o muerte. Exactamente, vida eterna o muerte eterna. Entonces, cuando se trata de Jesús, tenemos que realmente, hermano, dar gracias a Dios por el traspaso generacional. Yo la primera vez que oí el Evangelio fue hace 40 años atrás. Y paso a paso, mi pastor, mi mentor, líder, tutor, como quiera llamarlo, fue traspasando su conocimiento. Y nos fuimos preparando con mi esposa. Y estuvimos largos 9 años a la par de este hombre y esta mujer de Dios que hoy partieron, están con el Señor. Y el día que Dios nos llamó a esta bendita ciudad, porque de San Luis pueden decir muchas cosas, pero nosotros hace muchos años atrás, hace 31 años que estamos aquí, acuñamos esa frase, San Luis, tierra bendita. Hay mucha gente que ha hablado mal
Eso quiere decir maldecir. Cuando alguien habla mal de alguien, está maldiciendo, diciendo mal, hablando mal. Bendecir es bien decir, es hablar bien. Entonces diga fuerte, me conviene. De este lado no se escuchó nada. Me conviene hablar bien. Porque lo que siembro es lo que voy a cosechar. ¿Entienden, no es cierto? Yo sé que usted es sabio, entiende. Entonces nos conviene hablar bien. Cuando tú te levantes cada mañana, tienes que hablar bien de la ciudad. Nosotros donde vivimos, hermano, tenemos pajaritos de todos colores. Y aparecen en la mañana temprano. Y yo digo, ¿quién los despierta tan temprano? Porque ellos nos despiertan a nosotros. Las palomas en el techo de chapa. Por allá una calandria, por allí un zorzal, por allá un pecho amarillito, no rosado como los que veo acá, amarillo. Y nosotros disfrutamos de eso. Disfrutamos. Y decimos, qué bueno, qué lindo. Qué lindo. Hoy hablé con un apóstol que está atendiendo a gente que vino de Santiago del Estero y le digo, ¿dónde estás, Juan Carlos? Estoy rumbo al Trapiche. Ando con unos santiagueños aquí de Santiago del Estero. Dice, están enamorados de San Luis y se quieren venir a vivir. Mirá que somos muchos, le dije, ya somos. Porque ven todo ese verde en el Trapiche, en el Durazno. Entonces, al hablar bien, la ciudad es bendecida. Por eso el Proverbio 11:11, ¿me lo puede poner, por favor? Proverbio 11:11, fácil de memorizar. Dice que por la bendición de los rectos, la ciudad es engrandecida. Por la boca de los impíos, esa misma ciudad es maldecida. Es la versión 1960, por favor. Entonces, la bendición engrandece la ciudad, hermano. La gente impía, los que hablan mal, trastorna la ciudad. Entonces nos conviene, dígame, conviene, gracias, hijo, hablar bien. ¿Me acompaña a Mateo 22? La Nueva Traducción Viviente. Es la versión más usada hoy por hoy, ¿verdad, Gustavito? Es una de las versiones más actuales. Entonces Jesús, rodeado por los fariseos eran un grupo de gente. Los fariseos formaban parte como de una secta, como los saduceos y los escribas. Los fariseos, ellos hacían preguntas. ¿Vio esas preguntas que te hacen con doble? A ver, ¿qué contestas? En algunos lugares les llamaban preguntas de doble intención, preguntas capciosas. A Jesús le preguntaron, ¿y qué le dijeron? ¿Qué piensan del Mesías? ¿De quién es hijo? Los fariseos contestaron, es hijo de David. El gran rey para el pueblo de Dios, para los judíos, es David. Jesús le responde, entonces, ¿por qué David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu, él llama al Mesías mi Señor? Pues David dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga debajo de tus pies. Si David llamó al Mesías mi Señor, con mayúscula, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Entonces nadie, diga fuerte,
Nadie. Nadie pudo responderle. Y a partir de entonces ninguno se atrevió a hacer ese tipo de preguntas. La pregunta, ¿no es cierto?, como dice aquí, ¿qué piensan de Cristo?, tiene su respuesta. Por lo menos vamos a ver 5. Y esa respuesta tiene que estar en tu corazón y en tus labios, por favor. Porque hay mucha gente que te va a preguntar de manera capciosa, ¿quién es Dios? ¿Quién es Cristo? Y nosotros por ahí vamos a tomar lo primero que nos venga a la cabeza. Y erramos. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Entonces, tome nota de estas 5 respuestas, por lo menos. Hay más. Pero la primera, por excelencia, número 1, es nuestro Salvador. Diga fuerte, es nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque salva totalmente. Totalmente. Y luego le voy a explicar por qué. No es un Salvador a medias. No es alguien que hace un trueque. Él directamente lo hizo por amor. Juan 3:16, ¿no es cierto? El eje central de la palabra, la Biblia, dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él cree, tiempo presente, sea salvo. Amén. Entonces, Él es el Salvador. Hebreos 7:25 lo dice así en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a seguir leyendo esto. Dice así: pero dado que Jesús vive para siempre, dígalo fuerte, vive, su sacerdocio dura para siempre. Amén. Él es nuestro sacerdote, Él es sacerdote por excelencia. Por eso puede salvar una vez y para siempre. Diga fuerte, para siempre. Entonces, la Biblia no me habla de purgatorios, la Biblia me habla de cielo o infierno. No hay un término medio, no hay una estación intermedia. En Cristo lo tenemos todo. Diga, Él es mi Salvador. En Cristo lo tengo todo. Amén. Liberación, perdón de pecados, restauración, reconciliación con Dios, restitución de todo lo que perdí a causa de estar lejos de Dios. En Dios lo tenemos todo, hermano. Demos gracias a Dios. Por eso está en el top allí, número 1, Él es nuestro Salvador. Entonces, en Él vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ¿quién? De ellos. Entonces, todo aquel que cree en Dios, hermano. Por eso, al asistir a la iglesia, al formar parte de esta comunidad de fe, ¿no es cierto?, como hay tantas en San Luis, corremos con ventaja sobre el resto. ¿Por qué? Porque tenemos, gloria a Dios, la bendición de Dios. Conocimiento de la palabra de Dios. Aquí semana tras semana nos dan herramientas para trabajar, para abrirnos paso en la vida. Amén. Entonces, para que tú realmente vivas dignamente, gloria a Dios. Hoy vamos a escuchar esta frase en este año, ¿no es cierto?, de elecciones, hablando de la dignidad social. Pero el único que te hace digno se llama Jesús. Él te salva una vez y para siempre. Para siempre. Gloria a Dios. No es necesario que tú pagues indulgencias. Él te salva una vez y para siempre. Punto. Número 2, ¿qué piensan de Cristo? Pensamos que Él es nuestro maestro, porque Él enseña con autoridad. Si hay alguien que tiene autoridad
y la tuvo, ¿verdad?, para pararse delante de los sacerdotes de esa época, de los fariseos, los saduceos, los escribas, delante de todo mundo, hermano, fue Jesús. Al principio de su ministerio comenzó tímidamente. El segundo año fue el año del pico máximo de popularidad. La gente lo seguía. ¿Se acuerda? Un día dio de comer a 3.000 personas. Otro día dio de comer a 5.000. Otra vez la multitud dice que lo agolpaba, lo quería tocar, lo querían abrazar, hasta que una mujer que sufría de flujo de sangre y había perdido por 12 años todo lo que tenía y ningún médico la había podido sanar, se arrastró entre medio de la multitud hasta que llegó a tocar su manto. Y él preguntaba, dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos que estaban en otra onda, en otra frecuencia, dice, Jesús, vamos, estás tomando el pelo, toda la gente te aprieta, te toca. No, dice, yo sé que alguien me ha tocado porque sentí que virtud salió de mí. Hay alguien que me ha tocado de manera diferente. Él conoce cuando tú llegas a la iglesia de qué manera llegas. Si vienes con tu corazón abierto diciendo, yo voy a buscar una palabra de Dios, voy a buscar una bendición para mi casa, o voy por las dudas, o voy por si acaso, o voy para que mañana el pastor no me llame y dice, ¿qué pasó? Te extrañamos en la iglesia. Él conoce de qué manera la gente se acerca a tocarlo, gloria a Dios. Es por eso que hay milagros espontáneos que suceden. Y aún en esta noche, tú si viniste enfermo, te puedes ir sano, gloria a Dios, porque sabe y conoce tu necesidad. Amén. Te puedes ir sano, te puedes ir libre de deudas, te puedes ir bendecido, gloria a Dios, porque Él conoce y Él fluye. Y cuando alguien se acerca con fe, Dios hace la obra gloriosa. Amén. Tremendo es. Amén. Mateo lo dice así, de esa manera. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron, ¿de qué manera? Asombradas. ¿Por qué? Dígalo fuerte, vamos, no era por su retórica, por su manera de hablar, ¿no es cierto? No. Era por su enseñanza. ¿Por qué? Siempre Dios te va a decir el por qué. Porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Ese ser, hermano, celestial, enseñaba con autoridad. ¿Se acuerda cuando Él reprendió el viento y el mar? La barquita ya estaba por hundirse. Los discípulos gritaban y chillaban. El viento azotaba esa barquita que no era un Titanic como ahora, era una cascarita de nuez. Y Jesús reprendió el viento, el mar y se hizo bonanza. Porque Él tenía autoridad. ¿Qué es lo que tiene que tener la iglesia? Autoridad. Ay, que tengo miedo, que me espían, que ruidos escucho en el techo de la casa, que parece que anda la gallina sin cabeza. Así nos decían. Nosotros vivíamos en un lugar, yo era enfermero, estábamos en un centro de salud con mi esposa, mi hijita era muy chiquita, de 5 años, y llegamos a ese lugar y lo primero que la gente decía, no te daban la bienvenida, no había un comité de bienvenida, nada. Dice, cuidado que sale el pavo o la gallina sin cabeza. El pavo sin cabeza. Habían algunos pavos. Siempre hay pavos, ¿no es cierto? En toda la... Hay pavos que tienen cabeza y pavos que no. Y todas las noches la gente salía y cerraba con 7 llaves la puerta, apagaba la luz.
donde nosotros vivíamos pusieron una sola luz pública y en medio de ese pueblo tan oscuro, esa luz alumbraba. Y yo trabajaba 8 horas en una clínica privada y trabajaba 8 horas en un hospital público. Así que estaba fuera de la casa 16 horas, salía a las 5 de la mañana, volvía como a las 11 de la noche. Y llegaba a ver si veía el pavo sin cabeza. Y en mi auto, yo creía en Dios corajudo, pero andaba con un caño de media pulgada. Digo, si aparece el pavo, acá se arma, se echa a perder todo. Tenía un Citroën que no era de los muy rápidos. Un día lo hicimos andar con un combustible muy raro. Si no volamos por los cielos, hermano, es porque teníamos que estar aquí esta noche. Nos quedamos sin nafta y teníamos que asistir a la iglesia. 11 kilómetros de ese hospital de día o centro de salud hacia la iglesia, 11 kilómetros. Nunca tuvimos la iglesia cerca, como algunos de ustedes, ¿no es cierto?, que tienen la iglesia cerca. Aproveche que está cerca. Venga a la iglesia. Y estábamos ahí en época de invierno. Romy creo que tenía 4 añitos, muy chiquita, hermosa, bonita. La madre tenía que salir con un bolso, ¿no es cierto? Y tenía que traer ropa para ir, ropa para volver, ropa para el culto. Porque bonita era, andaba por los árboles, era una nena quietita, hermosa. Pañales, qué sé yo. Entonces, quisimos arrancar el auto, no andaba. No tenía la aguja de nafta, tenía una cinta de cuero en el tanque de nafta. Saco la cinta de cuero, 5 litros, 10 litros, 20 litros. Estaba seco. No tenía una gota de nafta para nada. Volví a meter la cinta. Había escuchado por ahí que se puede preparar un combustible con pastillas de naftalina y alcohol puro. Usted, por favor, no lo haga en su casa. ¿No? Prométame que no lo va a hacer. ¿No? Que no va a ser tan devoto de la Virgen del Codo como su pastor. Usted le va a echar nafta al auto, o gasoil, o que sea. Entonces, mi casa tenía una puerta como esa, y de esa puerta para allá estaba el centro de salud. Voy, agarro como 5 botellas, 6 de alcohol, total, no era mío, era bolsitas de naftalina, y empecé a moler esas bolsitas. Parecía otra cosa, yo sé que usted está pensando mal, parecía una mercadería blanca ahí. Agarro un recipiente, echo toda la naftalina molida, le dije a Noemí, le digo, subí la nena, subí los bolsos, subí todo, porque acá le echamos el combustible, antes que se diluya el alcohol, hay que partir. La estación de servicio estaba a 8 kilómetros, la iglesia estaba a 11. Entonces ahí cerramos todo con llave, listo, el perrito que teníamos también ahí, bonito, un besito, por si no volvíamos. Echo el combustible ahí, le doy arranque, volaba, parecía, no era un 13B, parecía Fórmula 1. Claro, después me entero que ese es parte del combustible de los aviones, mucho octanaje, ¿no? Encendió el motor, hermano, dije, bueno, en tu nombre, Padre, ese motorcito, hermano, dice, no, anda un poco acelerado, dice ese anciano. Parecíamos el correcamino, hermano, a full, antes que se nos terminara el alcohol. Así que llegamos a la estación de servicio, miro el caño de escape que tenía, blanco, ¿viste? Si había carbón en esos pistones, si había hollín, hermano, salió todo.
Fue como un purgante eso. Salió todo. Cuando le comento al de la estación de servicio, dice, flaco, dice, vos estás loco. Dice, ¿qué tenés en la cabeza? Que hubieras volado por los cielos. ¿No? Sí, yo creo. Nos encomendamos a Dios y dijimos, Señor, allá vamos, ¿no? ¿Vamos a tu casa o a la casa? Ahí llegamos, gloria a Dios. Entonces esas locuras, Dios las apoya por misericordia. Pero usted no la vaya a hacer, por favor. ¿Ah? Él es poderoso, diga fuerte, Él es poderoso. Número 3, Él es poderoso porque trajo sanidad a todo el que tocó, a todo el que, hermano, levantó, lo levantó sano. Hechos 10:38 dice, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo. ¿Por qué? ¿Por qué hacía todo eso? Porque Dios estaba con él. Entonces, aunque no encontramos en la Biblia, ¿verdad, Gustavo? No encontramos la palabra Trinidad. Pero hay evidencia, diga fuerte, hay evidencias de un trino Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Entonces, Jesús hacía todas las obras, pero el que lo hacía era el Padre a través de Jesús. La gente pone los ojos en los hombres, en algunos magos, curanderos y chantapufi que hay por toda parte. Pero el que hace el milagro es Dios. Yo no sé qué piensa usted de Dios, pero Él es poderoso. Amén, para sanarnos. Nosotros hemos pasado miles de pruebas, situaciones, hermano, en manera personal o con mi familia. En el quirófano varias veces, a punto de morir en otras oportunidades. Pero Dios ha sido bueno, ha sido fiel. Gloria a Dios. Número 4, ya terminamos. Él es amigo también. Vosotros, dice Jesús, sois mis amigos. Así que usted no tiene que quedarse solamente en el nivel de un simple creyente, sino sienta que es un hijo de Dios. Y es más, tiene que sentirse amigo de Dios. Amigo de Dios. Cuando le pasen cosas raras o difíciles, no te alejes de Dios. No te enojes con Dios. Mucha gente lo ha dicho de manera muy fea, horrible, diciendo, si hubiera Dios, no existiría, no pasaría esto, aquello. Dios existe, pero el que está lejos es el ser humano, que se alejó de Dios. Hoy leía una escritura y no, Dios no tiene años. No podemos decir Dios existe, tiene tantos años. No. Él existió siempre y desde una eternidad hacia otra eternidad, Él seguirá siendo fiel. Juan 15:14, un mensaje cortito, dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Wow. Más claro, echemos un agua. Si haces lo que yo digo, ya no te llamaré siervo, ya no te llamaré creyente, ya no te llamaré simpatizante, ya no te llamaré amigo. Y por último, número 5, Él es juez. El único juez. La gente no tiene autoridad para condenarte a ti, a nadie. El único juez y justo es Jesús. Mire lo que dice 2 de Timoteo. Lo dice el gran apóstol Pablo, un ex militar convertido a Dios. He peleado la buena batalla. Él escribió casi al final de su carrera.
Ya estaba a punto de morir. Pero él le dijo a la gente, miren, viejo y todo, gastado y todo, arruinado en la salud porque ya estaba casi ciego, ya no veía. Timoteo y Tito y otros le escribían estas cartas. Él dice, yo he peleado la buena batalla. Voy terminando la carrera. He permanecido fiel. Qué tremendo. Ahora me espera el premio, la corona de justicia. El jueves hablábamos de las coronas. ¿Cuántos vinieron el jueves? ¿No? Hablamos de las diferentes coronas que Dios tiene preparado. Ahora, dice, me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, tome nota de eso, el juez justo me dará en el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, dijo Pablo, sino para todos, diga todos, los que esperan con anhelo su venida. Gloria a Dios. Amén. Los que esperan con anhelo su venida. Todas las evidencias, todas las cosas que pasan, mi amigo, hablan de que Cristo pronto viene. No se sabe el día, la hora, solo se sabe que Él volverá. Él volverá a buscar a su iglesia, a su pueblo. Todo aquel que haya entregado su corazón a Dios. El que realmente tenga una idea acabada de quién es Dios. Mucha gente que no conoce la palabra seguirá hablando, como dicen en el pueblo, por boca de ganso. Muchos se remitirán a las enseñanzas antiguas de familiares que trasladan de boca a boca, ¿no es cierto?, ciertas creencias. Pero la palabra, la Biblia, nos dice que Él viene pronto. Hay señales dentro de la iglesia y señales fuera que hablan del principio del fin. Una cosa es esperar, otra cosa es amar lo que estás esperando. Entonces, cada mañana tienes que prepararte y rendir cuenta con Dios y pedir perdón a Dios y invocar su nombre, hablar con Él. La oración es una charla con Dios, no es una lectura de algo escrito, repetido. No, la oración es una conversación con Dios. Y he hecho que Él espera que tú converses con Él. Y Él te deja libremente que tú te levantes, te cepilles los dientes, ponga la pava, ponga el mate, ¿no es cierto?, salga a tu trabajo, pero Él espera que tú le digas algo. Él espera que tú le cuentes algo. Imagínese vivir con alguien y no hablar en todo el día, ¿eh? Horrible, ¿eh? Dios espera que tú converses con Él y le digas, Padre, ¿sabe que esto me pasa? Eso es la oración. Una conversación fluida con Dios. Y tú le puedes decir tus necesidades, tus problemas, tus conflictos, tus cuestiones interiores que no conoce nadie. Él está esperando eso. Él es el único juez. Siempre hemos dicho desde hace rato que tú no eres lo que la gente dice que tú eres. Tú eres lo que Dios dice que sos. Amén. ¿Qué dice Dios en su palabra? Que somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo santo. Amén. Para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz. Gloria a Dios. Entonces hay mucha gente que está en tinieblas
Vos tenés muchos compañeros de trabajo, muchos amigos, muchos vecinos, colegas, clientes que están esperando escuchar algo diferente. Amén. Y ese mensaje que tú sueltes, gloria a Dios, retumbará dentro de esos corazones vacíos. Y ahí nomás tienes que invertir en ellos. ¿Qué haces el jueves? Y no sé, yo te paso a buscar, vamos. Venite a la iglesia, vamos a escuchar la palabra. El jueves no puedo, venite el domingo, vamos. Invertir en otro, ¿ah? Y Dios te va a prosperar. Hubo un joven que invirtió en mí muchas horas de su vida. Él invirtió charlando, preguntando, aconsejándome, hablando, enseñándome. Y siempre recuerdo a ese joven que todavía está en vida. Y mucha gente invirtió. Noemí invirtió, no sé si invirtió. Dios ya la prosperó, ya la bendijo. No sé. Al conocernos en el secundario nocturno, ella fue la que me llevó a los pies del Señor, ¿no? Así que yo se lo debo a ella. Y me siguió enseñando, me sigue enseñando todavía. En la casa hay un puntero largo así, ¿no es cierto? Así que si no presto atención, por las buenas o por las malas, yo siempre pregunté, ¿y ese me acordé de la manguera, no, de otra cosa. ¿Ese palito para qué? ¿Es para los perritos? No, es para vos. Está mal. Seguimos aprendiendo. Y no pierdas la capacidad. Dios te va a sorprender. No es lo que la gente dice. Mucha gente en Casa Rosada y en los medios de comunicación dice, este país está fundido, esto no va más, esto no va. Mentira del diablo. Hay esperanza todavía en Dios. Y mientras la iglesia se levante, mientras la iglesia ore, mientras anunciemos su palabra, hay esperanza para este país. ¿Cuántos lo creen? Hay esperanza para esta provincia, ¿lo creen? Hay esperanza para esta ciudad, gloria a Dios. Tú tienes que soltar palabras de bendición.